paraboloide, ¿no? Y en sí lo que termina sucediendo es esto, ¿no? Cuando toca con una pared, ¿sí? Acá termina generando una elipse, ¿sí? Ahora de última vemos si la Mira, podemos... Solano, acordate de una cosa. Cuando nosotros dijimos lo de la intersección de las superficies, dijimos que el sistema, tarde o temprano, desemboca en una ecuación que corresponde en R2 a una curva que ya estudiamos, y la otra ecuación representa el plano donde queda estampada esa curva. Entonces, cuando vos empieces a trabajar algebraicamente, que es lo que va a hacer Gonza ahora, te va a quedar en algún momento una ecuación que la vas a tener que identificar con una de todas las curvas que estudiamos en R2, pero acá en R3, ¿no? Va a ser parecida. Independientemente de los nombres de las variables, va a ser parecida. Una recta, una parábola, una circunferencia, ¿sí? Y la otra ecuación que te va a quedar en el sistema va a ser el plano donde queda estampada esa curva. Es necesario que digamos en qué plano queda estampada esa curva. Porque decir una circunferencia, como dijimos la clase pasada, de centro en el origen y radio 2 hay infinitas. Podemos dibujar infinitas, podemos ir a comprar infinitas con esas características. Pero la que queda estampada en el plano fulano de tal es una sola. Entonces, eso te lo va a cantar independientemente si vos lo podés visualizar esbozando las superficies, te lo va a cantar el sistema de ecuaciones. Si lo podés Bien. visualizar, Está bien, sí. Sí, si lo podés visualizar es un gol ahí en el... ya lo puede visualizar. Lo estaba viendo mal. Está bien. Te va a quedar ¿Sí? una parábola en ese caso. Exacto. Si no, Está bien. puede ser que no te quede nada, que no Claro, tenga pero más. yo decía en el caso ese, que tenés el paraboloide y la esfera pase En por algún un momento costado. se van a cortar, si se cortan van a determinar una curva. Listo. No hay otra opción. Estamos bien, estamos bien. Más o menos, por ahí algunos de los casos que primero se nos vienen o por lo menos a mí, que se me ocurren pensar, serían estos tres casos, ¿no? Si el paraboloide, por así decir, se mete en la esfera, lo que se genera, ¿no? Es este círculo. Podría ser que quede tocando la esfera, y que sea tangente y encontremos un punto de resultado, o puede ser que directamente ni siquiera se estén tocando, ¿no? Eso también podría ser una posibilidad, ¿no? Pero bueno, ahí por lo menos pudimos visualizar o qué nos podemos encontrar, ¿sí? Que lo más probable es que nos encontremos una circunferencia, un punto o nada, ¿no? En esto que tenemos. Esto lo voy a borrar. Otra cosita, fíjense Sí. que la primera ecuación, x cuadrado más y cuadrado menos 2z igual a 0, ¿ustedes se acuerdan que la clase pasada dijimos que para descubrir de qué superficie se trataba la podíamos ir como cortando con los planos coordenados y ir viendo qué curvas quedan determinadas, ¿no? Si uno empieza a cortar con diferentes planos, en algunos casos quedan parábolas, en otros casos quedan elipses o circunferencias. Entonces, podría salir cualquier curva, digamos, en la intersección de dos superficies. Depende de dónde se corten, cómo se corten, en qué plano quede determinado, ¿sí? Pero lo que vos tenés que tener recontra claro es que un sistema de ecuaciones no lineales de este estilo, si tiene solución, es un punto o tiene que ser una recta, una circunferencia, una parábola, una elipse o una hipérbola. No puede ser otra cosa, ¿sí? O bueno, dos rectas podrían ser, depende. Sí, algunos casos particulares, ¿no? Muy especiales, sí. Bien, acá yo para que lo podamos ver y también un poco por ahí facilitar en ese sentido qué es lo que buscamos, ¿no? Las traje dibujadas. Bueno, están acá. Ahí las hago aparecer. La primera ecuación era la que respondía al paraboloide. La segunda ecuación, la que tiene la esfera, ¿sí? Así que si lo vemos ahí, a ver si lo puedo girar un poquito, ¿no? A ver si se llega a ver ahí, ¿no? El círculo que se genera. Así que vamos a tener una circunferencia, ¿no? ¿Se llega a ver? Yo lo veo Sí, por ahí. sí, se ve, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Más o menos depende del ángulo que le pongo. Ahí creo que me parece es el mejor ángulo que le puedo dar. Así que entre este paraboloide con la esfera nos generan una circunferencia. ¿Sí? Los dibujitos que bastante medio pelo. Lo vamos a borrar.
Bien, ¿se les ocurre qué podemos hacer para resolver el sistema y buscar esa circunferencia que se genera? A mí se me ocurre despejar z de la ecuación de arriba, la ecuación del paraboloide. Despejar Z. Y Ajá. después lo reemplazás abajo en la segunda ecuación. Sí, y te va a quedar una potencia 4, ¿no? Porque vas a elevar el x al cuadrado al cuadrado. Vos decís, perdón que me meta, Sí. porque a lo mejor estoy interpretando cuestiones que ya vi hoy a la mañana. Ponele Mandar x el dos cuadrado, z sumando y después reemplazar x cuadrado más y cuadrado por dos z, hacer claro, sustitución. Ah, ahí me gusta, pero tendrías que mandar dos z del paraboloide para el otro lado sumando y al x cuadrado más y cuadrado en la segunda ecuación lo cambiarías por dos z, que es lo mismo. Ahí eso, te seguí eso bien. mismo. Ah, ok, Yo, ok. yo Eso voy con sí, ventaja porque ya tuve una clase antes. sí, sí, sí. Eso sí. Hacer esto, yo igual entendí que dijo despejar la Z y reemplazarla. Lo Yo tengo Capaz un cual, me, curso, capaz yo me, tengo me un curso expliqué de mal. traducción de los mensajes de los estudiantes claro, hechos. Capaz me, claro. capaz me expliqué mal. ¿Sí? Si despejamos la Z directamente, ¿no? Esto nos queda x al cuadrado sobre 2 y cuadrado sobre 2 y lo reemplazamos acá, nos metíamos en un lío de aquellos, ¿sí? Porque justamente nos pasaba esto, que las x y las y nos iban a quedar a la 4, íbamos a tener x a la 4 y a la 4, era un lío de aquellos. Como particularmente esto y esto es lo mismo, ¿no? Lo que nos conviene hacer en sí es despejamos el x cuadrado más y cuadrado y hacemos esa sustitución. De x cuadrado más y cuadrado es igual a 2z, ¿no? Entonces lo despejo en la primera ecuación y lo reemplazo en la segunda, ¿sí? Método de sustitución. Nos va a quedar en este caso 2z más z cuadrado igual a 1. ¿Y esto cómo lo resuelvo? Ya a esta altura supongo que Con la fórmula resolvente o factorizando. exactamente. Exactamente. Tenemos que encontrar raíces, ¿no? Me parece que no dan valores muy amigables, así que vamos con la fórmula. Creo que por Acuérdense eso que lo pidieron, ¿eh? aplicar la fórmula, acuérdense que sí o sí tiene que estar igual a cero, ¿no? Obviamente, así que acá nos queda menos 2. Bueno, estamos buscando z, menos 2 más menos, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado que sería 4 menos 4 por uno por menos uno. Podemos poner más 4 así ya lo hacemos rápido. Dividido 2 por a, que vale 2. Así que esto nos queda menos 2 más menos la raíz cuadrada de 8 sobre 2. Eso lo podemos simplificar. Raíz cuadrada de 8 es 2 raíz cuadrada de 2. Así que podemos simplificar los dos. Así que nos queda menos 1 más menos raíz cuadrada de 2. ¿Me siguieron, chicos? ¿O si alguno se perdió en la cuenta? Es la fórmula resolvente. De última, eso lo pueden hacer por su propia cuenta y la siguen. O sea que z vale o menos 1 más raíz cuadrada de 2 o menos 1 menos raíz cuadrada de 2. ¿No? O ambas, pero ambas no va a ser. En este caso. Eh, lo reemplazamos. ¿Cuál quieren usar? ¿Menos 1 más raíz cuadrada de 2 o menos 1 menos raíz cuadrada de 2? ¿Qué opinan? Menos uno más raíz cuadrada de 2. Probemos los dos por las dudas. Vemos los dos. Bien, empezamos con con más raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Reemplazo ahí la z, nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 2 por menos 1 más raíz cuadrada de 2. O sea que x cuadrado más y cuadrado
Acá nos queda la circunferencia, ¿no? Menos 2 más 2 raíz de 2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Y es válido eso como circunferencia? Sí, Menos porque 2 dos más raíz de 2 es un número. sí, 2. No. Número es seguro. El tema es que para que se nos dibuje esa circunferencia, la cual ya la vimos en GeoGebra, esa circunferencia no tiene radio negativo. Más allá después podríamos pensar si qué sucede con la cuenta, ¿no? En el dibujo no es dibujable un radio negativo, ¿sí? Así que ese radio tiene que ser sí o sí mayor que cero. Esto, que es en verdad la raíz cuadrada del radio, acá está, el radio es la raíz cuadrada de este número, eh, es un número positivo este de acá. Menos 2 más 2 Sí, raíz es cuadrada de 2. 0,8 más Sí, o es menos. positivo. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, este es posible, ¿sí? Vamos a hacerlo hago el otro caso, pero justamente lo que pasa con el otro valor, con menos 1 menos raíz cuadrada de 2 es que es negativo, ¿sí? Por eso no es la solución. Nos vamos a quedar con esta solución de acá, ¿sí? 2 por menos 1 menos raíz cuadrada de 2. Nos queda menos 2 raíz de 2, ¿sí? Un poquito. Si nosotros tenemos que pensar en esta circunferencia, en esta acá, ¿cuál sería el radio? La raíz de menos 2 más 2 raíz de 2. Menos 2 más... Uy, perdón, me pasé con esa rayita. No. ¿eh? Más 2 raíz de 2, ¿sí? Mientras que en esta, ¿no? Si pensamos que esto podría ser la raíz de este número, de menos 2 raíz de 2 será el radio, esto no tiene solución, ¿no? O por lo menos en los números reales no tiene solución, te das cuenta. ¿Sí? Por eso esta la vamos a descartar. Entonces, bueno, información importante para responder el ejercicio, ¿sí? ¿Qué tendremos que responder acá del ejercicio? Primero, la curva. ¿Qué curva es? Una Una circunferencia. circunferencia. La curva es una circunferencia. Tenemos una circunferencia. ¿Qué otro dato tenemos de la curva? El radio, ¿no? El radio de esa curva es la raíz cuadrada de menos 2 más 2 raíz de 2. Si es una circunferencia, tiene que tener un centro, ¿no? 0, 0. Estamos... El problema es que estamos El 000 sería el centro. Mm, vamos a verlo, a ver. ¿Está ahí? ¿Está acá el centro de la circunferencia? Ah, no, 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 tampoco más arriba. Quiere decir que la circunferencia está un poquito más arriba, ¿no? O sea, está. Para X y Y son los ejes verde y rojo, ¿no? Para X y Y estamos en el 0, 0, ¿sí? Pero para Z, estamos en el valor de Z, justamente que despejamos nosotros, ¿sí? Z es el que hicimos acá cuando hicimos la fórmula resolvente y con el valor que nos quedamos de Z, es menos 1 más raíz cuadrada de 2. ¿Están de acuerdo? Ojo con eso, ¿no? Y ahora, y justamente esto tiene que ver porque es el plano en el cual está ubicada la circunferencia, ¿sí? Cari hoy les mencionó, ¿sí? Que parte importante es en qué plano se ubica
esa circunferencia. Y justamente la circunferencia está ubicada en el plano z igual a -1 más raíz cuadrada de 2. Yo eso lo tengo dibujado, no sé si le prestaron atención acá cuando abrí GeoGebra, ya está escrito. ¿Sí? Fíjense, z igual a -1 más raíz cuadrada de 2. Ese es el plano en el cual se encuentra la circunferencia. ¿Lo ven? Y el punto, este punto A, que es el 0,0 -1 más raíz cuadrada de 2, que ese es 0,41 aproximadamente, es el centro. A ver si le puedo girarla un poquito. Bueno, coincide justo. ¿Lo ven ahí? Ese es el punto. ¿Se entendió el ejercicio, chicos, o quedó muy complicado? Se entendió. El problema hubiese sido si x cuadrado más y cuadrado te lo dan con distintos coeficientes. ¿Vos decís que no sea el uno el coeficiente de x cuadrado y Claro, el de y Claro, cuadrado? pues en ese ejercicio La justo, superficie sería otra, ojo. claro. La superficie hubiese sido otra si no te dábamos el uno y el uno. Lo que se suele hacer muchas veces, mirando todas las ecuaciones que definen las superficies, es dividir por un denominador común para cancelar todos esos coeficientes. Entonces puede aparecer un elipsoide, un hiperboloide de una hoja, un hiperboloide de dos hojas, que tienen semiejes distintos, digamos, ¿no? También es cierto, o sea, nosotros, o por lo menos el objetivo acá de esta unidad, es un poco que asumimos que ustedes un sistema de ecuación lo saben resolver, ¿sí? El foco no está en el sistema de ecuaciones, en el ejercicio, ¿sí? Eh, Eso creo que ya tienen herramientas suficientes para poder resolverlo. Creo que acá la idea es, bueno, es esto, es interpretar, bueno, ¿qué pasa con estas curvas cuando se cruzan? ¿Sí? ¿En dónde se están cruzando? ¿Sí? ¿Cuál es la intersección entre qué curva tengo, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades? Analizar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entiendo obviamente lo que decís, Solano, ¿sí? Que si no hubiese estado ese uno, algebraicamente hubiese sido un poquito más complejo seguramente hallar las soluciones, pero... Un poco suponemos eso, ¿no? De que ya a esta altura despejar un sistema de ecuaciones lo han hecho tantas veces que, que es algo que a la larga, a la corta, renegarán un poco más, un poco menos, pero les va a salir. No creemos que sea esa la... Sino acá es interpretar, ¿sí? Volvemos un poco y a una que pregunta, un en poco de la líneas materia es teoría, generales, ¿no? un ejercicio de estos de intersección se resuelve siempre despejando y sustituyendo, digamos. Ok, Sí, sí, porque son no lineales. Acordate que en los lineales, en donde no aparece ningún cuadrado, Gauss nos enseñó operaciones elementales para triangular el sistema. sí. Pero en los no lineales tenemos que recurrir a otras estrategias, O porque sea, ahí cualquier intersección de cualquier sustitución o superficie, igualación, no tenés listo. otra alternativa. O sustituís o igualás, depende cómo vengan las ecuaciones. Está bien, listo, Josh. ¿No? Porque por ahí es más fácil, todo depende de cada sistema. Por ahí hay algún sistema que es mucho más simple decir, ah, che, acá se ve que hay estas dos cosas, las puedo igualar y sale rápido. Bueno, puedes hacer igualación. O como acá, ¿no? Decir, che, despejo el 2z y meto todo el 2z en la otra, o sustitución. Cada uno elige la estrategia, digamos. La otra opción, por ejemplo, acá hubiese sido despejar x cuadrado más y cuadrado de las dos ecuaciones e igualar lo que me queda del otro lado de la igualdad y ahí salía directamente la cuadrática también. Claro, ¿Sí? O sea, es lo mismo, tarde o temprano vas a llegar a lo mismo. Lo está que bien. no A ver si tienen con que la- perder, no tienen que perder de vista es, como les dijo Gonza, hacer una interpretación del problema. Si te sale hacerla dibujada en la hoja, o sea, si vos podés esbozar la superficie en el papel, porque lo practicaste, porque adquiriste la habilidad, joya. Si no te sale esto de esbozar la superficie, porque es difícil dibujar en 3D en una hoja plana. Si no te sale, bueno, reconoce qué forma tiene esa superficie. Tiene forma de copita, tiene forma de pelota, tiene forma de lo que vimos en la clase pasada, ¿no? El huevo, la pelota de rugby, la planta nuclear de Springfield, cosas de ese estilo. Identificarla, aunque sea el nombre de la superficie con la forma que tiene.
Y después ir llevando el sistema, paso a paso, hasta que en algún momento del sistema aparezca la ecuación en dos variables, que es la que va a definir el nombre de la curva, y la otra ecuación será la ecuación del plano donde queda estampada esa curva. A veces sale de una y a veces hay que trabajar un poquito más, como en este caso, que había que dar unas cuantas vueltas hasta llegar a eso. Pero siempre se llega a un sistema donde una ecuación tiene dos variables, la vamos a tener que identificar con una curva de R2 y la otra ecuación va a ser el plano donde va a quedar estampada esa curva, si es que hay intersección, ¿no? Y después la respuesta, como les dijo Gonza, digan el nombre de la curva, qué características tiene esa curva y en qué plano queda determinada esa curva. Tienen que estar esas tres cosas. Y estamos en R3. Yo no puedo decir que la circunferencia tiene centro en 0,0, porque 0,0 es otra cosa completamente distinta de R3. ¿Sí? En R3 todo tiene tres coordenadas. Bueno, es práctica esto, nada más que práctica, ¿sí? Bien. En el aula virtual, una profe de la mañana subió una clase del año pasado del tema de superficies, que es lo mismo que yo expliqué el lunes acá. Así que si alguno no vino y se perdió esa clase, está en el canal de YouTube. Dura 2 horas y pico la clase, pero bueno, ahí tienen como para volver a revisar el tema de superficies si es que quedó medio atado con alambre, ¿Cómo se ¿sí? llama el canal de YouTube, profe? Eh, Álgebra UNLU, creo. Igual, si vos entrás a la pestaña de sitios en la Sí, plataforma, está el link del canal de YouTube. Pero ahora cuando termina la clase, yo les subo, si quieren, les comparto el videito para que no lo tengan que buscar, se los dejo en la solapita de materiales adicionales que compartimos solo con ustedes. dale, por favor, muchísimas gracias. Ah, ahí está Gonza mostrándoles. ¿Sí? Acá abajo, la de izquierda, van a sitios y ahí tienen los. Si entran, creo que esto ya me abre YouTube directamente, así que ahí lo pueden buscar. Sí, hay videos de todo tipo. Claro, chicos, son clases, así que Piensen que hay videos que se grabaron en la pandemia, clases de la pandemia. Hay que buscar. Yo les comparto puntualmente la clase de superficie. Vuelvo a repetir, es una clase de 2 horas y pico, es un embole. O sea, yo prefiero mirar una serie de Netflix antes de ver 2 horas de superficies en la pantalla. Pero bueno, por ahí si alguno está medio perdido, puede ir adelantando, poner pausa en la parte de donde no entendió, ir directamente a la superficie que le cuesta un poquito más. O sea, tiene esa ventaja de que lo pueden manipular como les resulte más cómodo. Pero les comparto después, cuando terminamos la clase, puntualmente el enlace de esa clase de superficies, que es exactamente lo mismo que yo di el lunes, ¿eh? Hasta la clase esa la había grabado yo. Por si alguno se perdió o necesita volver a revisarla. Se las compartimos ahí en materiales adicionales y si no la buscan en el canal de YouTube. claro, Bueno, mientras que ahí te dejé para que compartas, dale, bajar la nueva unidad, mientras lo busco al video y se los pego acá en el chat. dale, sí. Claro, lo que pasa es que yo lo tengo a mano en la comisión uno que también estoy en el grupo. Bueno, búscalo. Sí, sí, Búscalo. tranqui. Escuchen una cosita. Creo que yo ya se los he dicho y si se los dije varias veces, pido disculpas por ser tan reiterativa. Yo miré un montón de partidos de tenis de Roger Federer. Un montón. Miré un montón de partidos. Y no sé jugar al tenis. Lo que quiero decir es que por más que ustedes miren, como Gonzalo o yo, hacemos los ejercicios, no van a aprender álgebra mirando. Hay que sentarse a hacer los ejercicios, hay que ver qué teoría me ayuda a resolver tal o cual ejercicio, a ver si hay alguna propiedad, algún teorema, alguna definición que me permita cortar camino para resolver el ejercicio y no tardar tanto tiempo. ¿Me conviene hacer sustitución? ¿Puedo hacer igualación? ¿Llego al mismo resultado? ¿Puedo hacer
resolverlo como si se tratara de un sistema lineal. Todas estas cuestiones que uno se las pregunta cuando está haciendo los ejercicios. Entonces, si ustedes no se sientan a hacer los ejercicios de la práctica y no se sientan a vincular la teoría con los ejercicios de la práctica, difícilmente aprendan álgebra. Sobre todo en esta unidad y a partir de esta unidad, que es una unidad demasiado abstracta. No es como acá que vos decís, con los planos, las hojas de papel, las lapiceras, juego que son rectas, con el tubito del rollo de cocina, con la pelotita de ping-pong, uno más o menos se la puede imaginar y la puede pilotear. De ahora en adelante empiezan unidades bastante pesaditas que tienen mucha teoría, mucha teoría. Y esa teoría es súper importante para poder avanzar en la resolución de los ejercicios. Nosotros les dijimos desde el día uno que esta materia es teórica. Así que siéntense con el material, subrayen, pregunten. Hay un montón de ejemplos resueltos paso a paso en el libro. Hay ejemplos de superficies de intersección resueltos paso a paso. Mírenlos, no se entienden, vuelvan a mirar el video, pregunten. Cada vez que nosotros arrancamos la clase, si tienen alguna duda, pregunten, chicos. Pregunten, este es el espacio para aprender esta materia. No vayan a un particular de matemática. Nos tienen a Gonzalo y a mí. Nos preguntan y con todo gusto les vamos a explicar la cantidad de veces que sea necesario cómo abordar un ejercicio, pero es necesario que lo intenten, ¿eh? Porque si no, va a estar medio complicado aprobar el parcial, el segundo parcial, que es imprescindible que lo aprueben, ya sea para promover o para evitar ir al recuperatorio, o para ir al recuperatorio aquellos que no aprobaban el primero. Bueno, no hablo más, vamos a lo nuestro. Em, Espérate, porque tengo abierto un archivo que no es el que corresponde a la clase de hoy. Mm, ya me estaba adelantando a la clase del viernes. Mm, ahí estamos. Bueno, ahora sí. Vamos a trabajar con espacios vectoriales. ¿Alguno escuchó nombrar alguna vez un espacio vectorial? ¿Saben lo que es un espacio vectorial? ¿Se cruzaron con alguna vez en la escuela, en algún otro lado? No, no. Ahí, ¿no? ¿No? Bueno, yo les voy a decir, sí, se cruzaron. Un montón de veces se cruzaron con espacios vectoriales. De hecho, en matemática básica, que por supuesto que si están cursando álgebra es porque matemática básica la tienen aprobada, hemos trabajado con espacios vectoriales. Lo que pasa es que no sabíamos que se llamaban así. ¿Sí? Nosotros en matemática básica estuvimos trabajando con un montón de conjuntos, en donde nos enseñaron a sumar, a multiplicar por un número real, entre otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo que las primeras unidades de matemática básica me mostraron todos los conjuntos numéricos, los naturales, los enteros, los racionales, los reales. En todos los conjuntos numéricos que me los definieron, me dijeron cómo estaban formados, qué características tenían los elementos de esos conjuntos, me enseñaron a operar con esos elementos, ¿no? Me enseñaron a sumar los elementos, a multiplicarlos, me enseñaron otras operaciones más. Nosotros solo nos vamos a quedar con la suma y la multiplicación por un número real o por un escalar. Y una vez que a mí me presentaron los conjuntos de elementos y me enseñaron cómo operar con esos elementos, después vinieron las propiedades de esas operaciones, ¿sí? Te pongo el ejemplo de los conjuntos numéricos de matemática básica solo a título informativo, pero también trabajamos, por ejemplo, con el conjunto de los polinomios. A mí me mostraron cómo son los polinomios, cómo se construye un polinomio, qué forma tienen los polinomios. Me enseñaron a hacer cuentas con polinomios, entre ellas la multiplicación por un número real y la suma de polinomios, y después me enseñaron algunas propiedades de esas operaciones. Lo mismo hicieron con las funciones en matemática básica. Nosotros en álgebra también trabajamos con conjuntos y estas operaciones. Los números complejos se los presentamos. Le dijimos, che, los números complejos tienen esta forma,
Se escriben de esta manera, se opera de esta manera y tienen estas propiedades las operaciones. Les hemos mostrado también los vectores, los de R2, los vectores de R3, los vectores de Rn, les dijimos, así se define un vector, así se suman los vectores, así se los multiplica por un escalar. Vimos el efecto geométrico de la suma, el efecto geométrico de la multiplicación por un escalar, porque los vectores tienen la ventaja de que en R2, en R3, los podíamos representar y visualizar. Y después nos enseñaron las propiedades de las operaciones con vectores de Rn en general, ¿sí? Lo mismo pasó con las matrices. Cuando nosotros les mostramos, les definimos las matrices, dijimos, che, las matrices son un conjunto formado por elementos de esta forma. Les enseñamos a sumar matrices, les enseñamos a multiplicar a las matrices por un escalar, entre otras cosas, y luego estudiamos las propiedades de esas operaciones. Es decir, hemos trabajado con un montón de conjuntos. En todos esos conjuntos aprendimos a sumar y a multiplicarlos por un número, y en todos esos conjuntos estudiamos las propiedades que tienen esas operaciones. O sea que el nombre de espacio vectorial es un nombre nuevo, pero la realidad es que ya veníamos trabajando con espacios, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las propiedades de las operaciones que hemos estudiado? Bueno, solo nos vamos a detener en la operación suma y en la operación producto por escalar. Y yo acá armé una listita con 10 propiedades. Ustedes me van a decir, yo no me acuerdo de esas 10 propiedades. No las estudiamos a las 10 así de una, de cuajo. Fueron apareciendo a medida que íbamos definiendo cosas, ¿sí? Ahora, si vos te pones a pensar, vamos con un ejemplo bastante simple, bastante simple. Cuando a mí me presentaron el conjunto de los números reales, me dijeron que la suma de dos números reales iba a dar un número real, ¿sí? Cuando a mí me presentaron el conjunto de los vectores de R2, me dijeron que la suma de dos vectores de R2 daba un nuevo vector de R2. Cuando a mí me presentaron las matrices de M por N, me dijeron que para poder sumarlas tenían que tener el mismo tamaño, la misma dimensión, y la suma de dos matrices de M por N era una nueva matriz de M por N. Bueno, esto de sumar elementos de un conjunto y que el resultado siga siendo un elemento de ese conjunto es lo que nosotros vemos acá como propiedad 1, que se llama cerradura de la suma. Los nombres son raros, si querés no le des bolilla. Lo que está diciendo esta propiedad es, si vos estás sumando objetos con determinadas características, el resultado tiene que ser otro objeto con las mismas características. Si vos estás sumando matrices de 2 por 2, el resultado tiene que ser una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Entonces la suma en ese conjunto es una operación cerrada. Significa que lo que opere no va a salir de ese conjunto. ¿Sí? Fíjate que dice la propiedad 2. No importa en qué conjunto estemos trabajando, hemos estudiado en los reales, en los vectores, en las matrices, en los polinomios, que la suma es conmutativa. Podemos sumar dos elementos, dos polinomios al derecho o al revés. P más Q o Q más P es exactamente lo mismo. Podemos sumar dos matrices en cualquier orden, A más B o B más A. Podemos sumar dos vectores de Rn, U más B o B más U, que el resultado de la suma no cambia. La propiedad asociativa de la suma la venimos usando desde que nacimos más o menos, ¿sí? La existencia de un elemento neutro llamado cero en la suma, o bueno, en algún texto lo pueden llegar a encontrar como idéntico aditivo, nos dijeron que cuando a un número real le sumábamos cero, el número real no cambiaba. Nos dijeron que cuando a una matriz de M por N le sumábamos la matriz nula de M por N, la matriz no cambiaba. Nos dijeron que cuando a un vector de Rn le sumábamos el vector nulo de Rn, la suma no cambiaba, ¿sí? Todos los conjuntos, independientemente de cómo estén formados, tienen que tener un elemento nulo, un elemento cero, un elemento neutro, que cuando opero con ese elemento no me altera el resultado de la cuenta, ¿sí? También hemos dicho que sea quien sea el conjunto donde estemos trabajando, todos los elementos tienen que tener un opuesto para la suma, o un inverso aditivo también, ¿no? Fíjate, en los números reales, si yo te doy el número real 5, vos sabés que el opuesto es -5.
En los vectores de R2, si yo te doy el vector XY, vos sabés que el opuesto es el vector menos X menos Y. En el conjunto de los polinomios, si yo te doy el polinomio P de X, vos sabés que lo opuesto es menos P de X, ¿sí? En el conjunto de las matrices M por N, si yo te doy la matriz A, vos sabés cómo construir la matriz menos A. Es decir, que la propiedad 5 me dice que en todos estos conjuntos, para la operación suma, vos podés construir un elemento opuesto. Es decir, todos los elementos del conjunto van a tener un opuesto. ¿Y cuál era el concepto opuesto? Y el concepto opuesto venía ligado al concepto de neutro, ¿no? Dos elementos se consideran opuestos y al sumarlos me daban el neutro de la suma, que es el cero. ¿Sí? Eso en cuanto a la suma. Estas cosas las venimos usando desde hace un montón, ¿sí? En álgebra hemos trabajado particularmente también con estas cuestiones. Ahora, las otras 5 que quedan están referidas únicamente a la multiplicación de un elemento del conjunto por un número real. Podríamos multiplicar por cualquier otro escalar, ¿sí? Podría ser el escalar un número complejo. Nosotros solo vamos a trabajar con la multiplicación de un elemento de un conjunto por un número real. ¿Se acuerdan que a los vectores de R2, de R3, de Rn se los podía multiplicar por un escalar y les enseñamos cómo se multiplicaba por un escalar? Sí, todos los elementos del vectorcito quedaban multiplicados por ese número. Hasta incluso interpretamos geométricamente qué significaba multiplicar por un escalar en los vectores. ¿Se acuerdan que las matrices, dijimos que si a una matriz la multiplicamos por un escalar, todos los elementos de la matriz quedan multiplicados por ese escalar? Bueno, estas operaciones se las hemos enseñado en distintos conjuntos numéricos. ¿Qué pasa si a un polinomio lo multiplico por un escalar? Bueno, hacemos distributiva con todos los coeficientes del polinomio. Son operaciones que ya conocemos y propiedades que también conocemos. Ahora, ¿qué significa que la propiedad 6 me hable de la cerradura bajo la multiplicación escalar? Me está diciendo exactamente lo mismo que la propiedad 1, pero usando otra operación. ¿Sí? Si vos a una matriz de m por n la multiplicás por el número 5, te va a dar como resultado una nueva matriz de m por n. Nada más que todos los elementos de esa matriz van a quedar multiplicados por 5. ¿Sí? Si a un polinomio lo multiplicas por el número un cuarto, todos los coeficientes del polinomio van a quedar multiplicados por un cuarto, pero el resultado va a seguir siendo un polinomio. Profe, una pregunta. El Sí. escalar en este caso no vale para números imaginarios, ¿no? No, números reales, solo vamos a trabajar con reales. Como valer, vale. Podemos pedirle al escalar que sea un número complejo, pero nosotros vamos a trabajar con escalares reales. Así Ah, que joya. Listo. mandamos un beso a los complejos por ahora. Buenísimo. No los vamos a complicar tanto. Entonces, la cerradura bajo la multiplicación por un escalar justamente es eso. Si vos a un elemento de un conjunto que tiene determinadas características, ¿sí? Lo multiplico por un número real, el resultado me tiene que seguir dando un elemento de ese conjunto. Contraejemplo, el conjunto de los números enteros cumple con la propiedad de que es cerrado para la multiplicación por un escalar. O sea, yo tengo garantías de que si a un número entero lo multiplico por un escalar real, el resultado va a seguir siendo un número entero. No. No. Entonces, por ejemplo, el conjunto de los números enteros no cumple con esta propiedad de cerradura bajo la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Si yo una matriz de 2 por 2 a una matriz de 2 por 2 la multiplico por el escalar que se me dé la gana, ¿qué resultado voy a obtener? Una nueva matriz de 2 por 2. Che, ¿qué pasa si se me da la gana que el escalar sea cero? El escalar es cualquier número real. ¿Podés multiplicar por cero? Sí, podés multiplicar por cero. Pero si vos a una matriz de 2 por 2 cualquiera, la multiplicás por cero, ¿qué te da como resultado? Cero. Una matriz multiplicada por un numerito. Todos los elementos de la matriz quedan multiplicados por el numerito. Ahora te queda una matriz del mismo orden, pero todos ceros. Bueno, pero no te vas del conjunto. Si estás manipulando matrices de 2 por 2, el resultado sigue siendo una matriz de 2 por 2. Una particular en este caso si elegimos el cero, ¿no? O sea que en los números enteros no cumple la La propiedad cerradura del 6. producto por escalar, no.
El escalar es real, así que se empieza a cumplir de los conjuntos numéricos de los reales en adelante, ¿no? Porque si a los racionales los multiplico por un escalar real, tampoco tengo garantía de que siga siendo racional. Por ejemplo, el número un medio, se me antoja multiplicarlo por pi y obtengo el número irracional pi sobre 2. ¿Ves que ya dejó de ser racional? ¿Sí? Así que multiplicar por un escalar real en los conjuntos numéricos se empieza a cumplir la propiedad de cerradura del producto a partir de los reales. A un número complejo, O si sea vos que los números enteros no son un espacio vectorial. no, Ok, no, está bien. no, no. Ahora vamos a poner un montón de ejemplos. Che, y fíjate las propiedades que siguen abajo. La 7 y la 8 son la famosa propiedad distributiva del producto respecto de la suma. La 9 es la propiedad asociativa, que la venimos usando desde hace un montón. Y la 10 me dice que hay un elemento neutro en el producto que ya sabemos todos que es el número real 1. ¿Eh? Si a cualquier cosa que se te cruce por la vida vos la multiplicás por el número real 1, no la vas a cambiar, te va a seguir dando el mismo resultado. Entonces, nosotros trabajamos, manipulamos, operamos elementos de distintos conjuntos numéricos. De todos los conjuntos numéricos que operamos, algunos conjuntos numéricos cumplen con estas 10 propiedades. Bueno, a partir de ahora, a esos conjuntos numéricos se los llama espacios vectoriales. ¿Sí? Te pongo un caso como para que no le tengas miedo, porque el nombre es feo, pero en realidad es solo un nombre. ¿Se acuerdan en matemática básica cuando hablamos del polinomio de grado 1? Que decíamos que gráficamente era una recta y la ecuación de un polinomio de grado 1 era de la forma a por x más b. Y después hablamos del polinomio de grado 2, cuya ecuación era una cuadrática, ¿no? Y la definíamos como ax cuadrado más bx más c, donde a no podía ser cero, y la representación gráfica era una parábola. Y después hablamos en general de los polinomios. Entonces estaban los polinomios de grado 1, los polinomios de grado 2, los polinomios de grado 3, pero en general uno hablaba de los polinomios en general. Bueno, acá nosotros trabajamos con los conjuntos de los números reales, con los conjuntos de los vectores de R2, de R3, de Rn, trabajamos con los conjuntos de los polinomios, trabajamos con las matrices, trabajamos con algunas funciones. Bueno, en general, a los conjuntos que cumplen con estas 10 propiedades referidas a la suma y a la multiplicación por un escalar, se les da el nombre de espacio vectorial. Entonces yo podría haberles explicado allá lejos y hace tiempo, cuando les presentamos a las matrices, les podría haber dicho, chicos, hoy vamos a hablar del espacio vectorial de las matrices de M por N. Y ustedes me hubieran dicho, ah, qué bueno, el espacio vectorial de las matrices M por N. Simplemente las presentamos como el conjunto de matrices. Bueno, ahora podemos hablar del conjunto de matrices o podemos chapear y decir, che, las matrices son un espacio vectorial, entonces puedo hablar del espacio vectorial de las matrices. Profe, tengo una ¿Sí? pregunta ahí con el tema de las matrices. Sí. Una matriz de 2 por 3 no está en el mismo espacio vectorial que una matriz de 3 por 2. ¿O sí? No, tienen dimensiones distintas. Ok, Porque si estuviesen en el mismo espacio vectorial, vos las podrías operar y el resultado tiene que caer en el mismo espacio, está bien. O sea que dentro de ¿no? cada espacio vectorial Cada, también hay cada como... espacio vectorial, mira, el tema es así, un espacio vectorial es como si fuese un barrio privado, ¿sí? Un espacio vectorial es como, no repitan esto porque me voy a quedar sin laburo, pero trato de hacerlo palpable para que lo imaginen. Cada espacio vectorial es como si fuera un barrio privado. Si vos querés vivir en el barrio privado, tenés que cumplir con determinados requisitos, ¿sí? El espacio vectorial de las matrices de 2 por 3 tiene como requisito que las personas o los objetos que viven en ese espacio vectorial tienen que tener 2 filas y 3 columnas. Claro, está bien. Las matrices identidad no pueden vivir en el espacio vectorial de 2 por 3 porque no cumplen con el requisito de tener 2 filas y 3 columnas. Solo viven todas las matrices que tengan 2 filas y 3 columnas. Perfecto. ¿Sí? Listo. Bien, nos vamos a mudar todo a un barrio privado. Bien, Ojalá. acá tenemos un montón de ejemplitos, ¿no? Los números reales, las matrices, los vectores, ¿eh? Esos conjuntos que estuvimos mencionando, que ya sabemos que se pueden sumar y multiplicar por un escalar,
y además sabemos que verifican esas 10 propiedades que acabamos de mencionar, a partir de ahora les vamos a llamar espacios vectoriales. No quiere decir que este nombre anule el nombre con el cual se los presentamos. Es decir, yo puedo hablarte del conjunto de las matrices de M por N o puedo hablarte del espacio vectorial de las matrices de M por N. Yo puedo hablarte del conjunto de los números reales o puedo hablarte del espacio vectorial de los números reales. Yo puedo hablarte del conjunto de los vectores de R3 o puedo hablarte del espacio vectorial R3, ¿sí? Es solo una manera de nombrar a conjuntos que tienen algo en común. ¿Está bien? Ahora, si vos vivís en Mercedes, sos mercedino. Si vivís en Luján, sos lujanense. Si vivís en un espacio vectorial, sos vector. ¿Qué quiero decir con esto? A los elementos de un espacio vectorial se los llama vectores. Pero que se los llame vectores no significa que los tengo que visualizar como el vector flecha que estamos viendo acá, ¿no? Vector es cualquier elemento que viva dentro de un espacio vectorial. Por ejemplo, el espacio vectorial de las matrices de 3 por 3, por ejemplo, esta que es la matriz de identidad de orden 3, es un vector de ese espacio vectorial. Y ustedes me van a decir, no, no, esto no es un vector, es una matriz de 3 por 3. Bueno, pero como las matrices de 3 por 3 constituyen un espacio vectorial, a cada una de las matrices que viven en ese barrio privado se las puede llamar vectores también. ¿Sí? Aclaro esto porque es probable que ustedes vayan a hacer los ejercicios y vean el vector matriz cuadrada de 2 por 2. Y vas a decir, ¿cómo el vector? Si esto es una matriz, no es un vector. Se llama vector a cualquier elemento que viva en un espacio vectorial. ¿Sí? Nosotros los conocimos con otro nombre. Ahora es como que lo categorizamos en un lugar más grande en donde todos cumplen con determinadas condiciones que los hacen llamar espacios vectoriales. ¿Sí? Así que no teman por los nombres. Ahora nos vamos a meter de lleno en los ejemplos, como para tratar de entender qué es esto de los espacios vectoriales. Pero primero tenemos que entender cómo está formado el conjunto que yo quiero analizar si puede ser o no espacio vectorial. Es decir, a mí me van a dar un conjunto que tenga elementos. Piensen que yo como profesora de álgebra les doy una bolsita y adentro de la bolsita les pongo algunos elementos, ¿sí? Y les voy a decir, te doy una bolsita donde adentro tenés elementos que cumplen con determinada condición. Y todos los que están adentro de la bolsita tienen que cumplir con la misma condición, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, si yo te doy una bolsita, no digan bolsita, si yo te doy un conjunto con vectores de R3, ¿qué vas a encontrar acá adentro? Vectores de 3 componentes, ¿sí? Si yo te doy un conjunto con vectores de R3, ¿adentro de ese conjunto va a estar el 5, 2, por ejemplo? No. No. No, no, porque yo te estoy dando vectores de 3 componentes. O sea que acá adentro solo vas a encontrar vectores con 3 componentes, ¿sí? Ahora yo te doy otra bolsita y te digo, te voy a dar un conjunto de vectores de 3 componentes, pero la tercera componente obligatoriamente tiene que ser 1. Entonces acá adentro va a estar el 0, 5, 1. El menos 2, 4, 1. El 8, menos 3, 1. El vector 0, 0, 0, ¿va a estar acá adentro? No. No, porque el 0, 0, 0 no cumple con este requisito, ¿no? De que la tercera componente sea 1. Esa es la condición que define a los elementos del conjunto. Es decir, yo voy a formar conjuntos, algunas cosas van a ser conocidas, otras cosas van a ser nuevas, nuevas en el sentido de que se van a definir con caprichitos, digamos, ¿no?
Si yo te doy una bolsita con vectores de R3, sabes que son vectores de 3 componentes. Ahora, si yo empiezo a ponerle condiciones a esa bolsita, no, ¿sabes qué? Quiero que la tercera componente sea un 1, quiero que la segunda componente sea el doble de la primera. Entonces ahí ya empezás a armar conjuntos. Empezás a armar barrios privados con requisitos. Entonces, no Más cualquiera va a específico. poder entrar, claro, no cualquiera va a poder entrar en ese conjunto. Bueno, lo importante acá es identificar cuáles son las características que definen a ese conjunto. Porque ahí adentro vas a tener solamente elementos que cumplan con la misma condición que define el conjunto. No vas a tener otra cosa. ¿Sí? Otra cosa que tiene que pasar es que el conjunto que a mí me den tengo que saber cómo se suma y cómo se multiplica por un escalar, ¿sí? O sea que me van a dar conjuntos o de números, o de funciones, o de polinomios, o de matrices, o de vectores, que es lo que ya sabemos cómo se suma y cómo se multiplica por un escalar. No van a aparecer conjuntos de objetos raros que todavía no hemos definido cómo se suma o cómo se multiplica. En ese sentido, quédense tranquilos. Tenemos que saber cómo operar. Bien, otra cuestión a tener en cuenta es que hay propiedades de esas operaciones, suma y multiplicación por escalar, depende de quién sea el conjunto, algunas son evidentes y otras habrá que probarlas, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy el conjunto de los números reales, nosotros en matemática básica estudiamos que en el conjunto de los números reales, los axiomas algebraicos de la suma dicen que la suma es conmutativa, que la suma es asociativa, que existe un elemento neutro en la suma que es el cero y que todo elemento, todo número real tiene un opuesto de manera tal que cuando se sume con su opuesto da cero. ¿Sí? Esos son axiomas algebraicos, no los tengo que probar, ya los estudié, ya sé que son así, que valen para la suma. Como también sabemos que el uno es el neutro del producto en el conjunto de los números reales. Hay cuestiones que ya las hemos estudiado y que son evidentes y no las tenemos que probar y habrá otras que tendremos que verificar. Es decir, que no necesariamente vamos a tener que chequear los 10 axiomas en todos los casos, ¿eh? Porque algunos axiomas ya los hemos estudiado en otro contexto, ¿sí? Y la otra es que de las 10 propiedades que deben cumplir las operaciones para que el conjunto reciba el nombre de espacio vectorial, si yo logro identificar una de las 10 que no se verifique, ya eso me alcanza para decir, che, vos no podés ser espacio vectorial. Por más que puedas sumar, que puedas multiplicar por lo que quieras, vos no podés ser espacio vectorial. Ejemplo, en el conjunto de los números enteros, dijimos que si a un número entero lo multiplico por un real, no tengo garantías de que el resultado me dé entero. Bueno, no se cumple la cerradura del producto. Listo, ya con eso me alcanza para decir que los enteros no forman un espacio vectorial. ¿Sí? O sea, si yo quiero mostrar que un conjunto es espacio vectorial, tengo que chequear que se verifiquen las 10 propiedades. Si yo quiero mostrar que un conjunto no es espacio vectorial, muestro que una de las 10 no anda. Con que una de las 10 no ande, ya es suficiente para decir vos no podés ser espacio vectorial. ¿Sí? Ahora cuando vayamos a los ejercicios van a ver que esto parece complicado, pero no es tan complicado. Vamos con un ejemplo. El conjunto de las matrices de 2 por 2. ¿Sí? El conjunto de las matrices de 2 por 2. ¿El conjunto tiene elementos? ¿Qué significa que el conjunto tiene elementos? Que el conjunto no tiene que ser vacío. Algo tiene que haber adentro de este conjunto. Y sí, mirá, 1, 2, 3, 4 es una matriz de 2 por 2. Así que por lo menos esa matriz vive ahí adentro. La matriz identidad de orden 2 es una matriz de 2 por 2. La matriz nula de 2 por 2 o cualquier matriz que tenga cualquier número real en cualquier componente. ¿Sí? Este conjunto no es vacío. ¿Cuál es el requisito que tienen que cumplir los elementos para pertenecer al conjunto? Únicamente ser una matriz de 2 por 2. ¿Sí? No me tengo que salir de este lugar. El conjunto está formado únicamente por matrices de 2 por 2. Bueno, acá tenemos una forma general de mencionar a las matrices de 2 por 2, ¿no? Pero las podemos mencionar como uno quisiera, ¿sí? Pero en general una matriz de 2 por 2 la definimos como A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, donde los A sub son números reales,
¿sí? Las componentes, los elementos de la matriz son números reales. Bueno, ya sé qué hay adentro del conjunto. Yo ya sé cómo se suman las matrices y ya sé cómo se las multiplica por un escalar, así que no me llama la atención. Ya sé que la suma de matrices de 2 por 2 se suma elemento a elemento, ¿no? Y me vuelve a dar una matriz de 2 por 2. Y también sé que a una matriz de 2 por 2, si la multiplico por un escalar, va a quedar toda la matriz multiplicada por ese escalar y va a seguir siendo una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Bien. La suma de matrices de 2 por 2 es otra matriz de 2 por 2, con lo cual estamos verificando la cerradura de la suma, ¿no? Y el producto de una matriz de 2 por 2 por un escalar da otra matriz de 2 por 2. Es decir, que de las 10 propiedades hay dos que ya están verificadas, que son la cerradura de la suma y la cerradura del producto por escalar. ¿Sí? Estoy adentro de un conjunto que solo tiene matrices de 2 por 2. Si yo las sumo, me da una matriz de 2 por 2. Y si las multiplico por un escalar, me da una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Esas son dos propiedades que tenemos que verificar de las 10. No importa qué número de propiedad sea, pero son dos que tenemos que verificar. Bien. La asociativa de la suma, la conmutativa de la suma, la existencia del elemento neutro en los reales, que es el 1, y las dos distributivas, ya sea de la suma de escalares respecto de una matriz o de la suma de matrices respecto de un escalar, ¿ya las estudiamos? ¿Ya las estudiamos cuando estudiamos el conjunto de las matrices? Son propiedades que ya las estudiamos y las usamos. Y muchas veces las usamos para resolver ecuaciones matriciales. Entonces ya fueron estudiadas, no las tengo que volver a probar. ¿Sí? Ya se utilizaron en su momento. No nos detuvimos en la demostración de las propiedades, pero sí las enunciamos y las utilizamos. Entonces, genial, yo ya sabía que las matrices cumplían con estas operaciones porque yo ya lo había estudiado antes, ¿sí? Lo único que tengo que chequear es que exista elemento neutro dentro del conjunto de las matrices de 2 por 2. Es decir, tiene que haber una matriz que cuando se sume con otra no me altere el resultado. Bueno, ya sabemos que la matriz nula es el elemento neutro en ese conjunto. ¿Está bien? Si yo a cualquier matriz le sumo la matriz nula, me vuelve a dar la misma matriz. ¿Sí? Entonces, el conjunto de las matrices de 2 por 2 con las dos operaciones que acabamos de definir, ¿no? La suma y la multiplicación por un escalar, constituyen un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas dos operaciones verifican las 10 propiedades que definen a un espacio vectorial. Fíjate que no tuvimos que demostrar ninguna, porque todas ya las sabíamos. Simplemente yo les fui contando este relato para reforzar algo que ya habíamos visto. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Voy Sí, muy rápido? profe. Bien, vamos con otro. El conjunto formado por polinomios de grado 2 con coeficientes reales. Bueno, ahora de vuelta me dan un conjunto y este conjunto está formado por polinomios de grado 2. El requisito para pertenecer a este conjunto es ser un polinomio de grado 2. Entonces, ¿alguien me da un ejemplo de un polinomio que viva acá adentro? P al X cuadrado más cuadrado. 4. X cuadrado Más 5. más Ese X. de grado 2 Ujú. vive acá adentro. 3x cuadrado menos 7x más 1 es de grado 2, Sí, vive acá adentro. Pi X cuadrado. 8x menos 7 vive acá adentro. no. No. No, No. este no porque no es de grado 2. O sea que el requisito o la condición para pertenecer al conjunto es ser un polinomio de grado 2. ¿Estamos de acuerdo? Si no sos un polinomio de grado 2, no vivís en el conjunto. ¿Está bien? Y polinomios de grado 2 hay infinitos. ¿Alguien me puede decir una manera general de nombrar a los polinomios de grado 2 sin poner un ejemplo en particular? Claro, AX AX cuadrado cuadrado. más BX más C. ¿Y cómo me aseguro que esto sea de grado 2? Que A tiene que A ser tiene que distinto ser. de cero. Ahí está.
ax cuadrado más bx más c con a distinto de cero, me aseguro que eso representa a cualquiera de los infinitos polinomios de grado 2 que viven en ese conjunto. Bueno, ya sé con qué elementos voy a trabajar. Solo con polinomios de grado 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sabemos que los polinomios de grado 2, bueno, los podemos definir en forma general así. ¿Sabemos si los polinomios se pueden sumar? Sí, Sí, sabemos cómo se suman los polinomios. ¿Sabemos si a los polinomios los podemos multiplicar por un número real? sí. Sí, y sabemos cómo se hace eso, ¿no? O sea que las operaciones suma y multiplicación por un escalar, sabemos cómo se hacen dentro de este conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo tengo que probar que para el conjunto formado con los polinomios de grado 2 se verifican los 10 axiomas o las 10 propiedades, y si se verifican las 10 propiedades, estoy en condiciones de decir, oiga, usted a partir de ahora se puede empezar a llamar espacio vectorial. ¿Sí? Ahora, si tengo sospechas de que alguna de esas 10 propiedades no se verifica, digo, ay, hay un axioma, una propiedad que usted, señor, no la cumple, por lo tanto, usted no puede ser un espacio vectorial. ¿Qué opinan? ¿La Y yo creo que, multiplicación por cero? claro, Claro, no la existe el neutro. multiplicación por un escalar dijimos que era que a cualquier polinomio yo lo puedo multiplicar por el escalar que se me dé la gana, ¿no? ¿Alguien por ahí me dijo qué escalar quieren usar? ¿Cero? Cero. Claro, si yo el polinomio, por ejemplo, O sea, como poder podés, pero el resultado no pero vive ya dentro de ese espacio vectorial. exacto, porque ¿qué me da 0 por p de x? Cero. 0. Y este es el polinomio nulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿El polinomio nulo tiene grado? No. No tiene grado. Entonces, el polinomio nulo no vive acá adentro. En realidad tiene grado uno, ¿no? No, Ah, no no. tiene grado. No Ah, tiene grado. ok. Porque el grado de quién depende? Del exponente más grande. Siempre y cuando el coeficiente que acompaña esa potencia no sea cero. Y el polinomio nulo yo lo puedo escribir así, lo puedo escribir así, lo puedo escribir así. Entonces, ¿qué grado tiene el polinomio nulo? Si todos los Claro, sí, sí. coeficientes son cero, Claro, podría No, creo que tener cero. me había real. confundido con que la constante es un polinomio de grado cero, ¿puede ser? Las constantes son un polinomio de grado cero, eso es Está verdad. bien, Pero el cero es el polinomio nulo y el cero es el único de todos los polinomios que no tiene grado. perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjate que descubrimos que este conjunto hermoso formado por polinomios que se pueden sumar y se pueden multiplicar por un número real no cumple con la propiedad de la cerradura del producto. Porque si se me antoja multiplicar por cero, me da el polinomio nulo y no tiene grado. Además, acordate que una de las propiedades es que exista el elemento neutro de la suma. Y el elemento neutro de la suma es el cero. En el caso de los polinomios sería el polinomio nulo, pero el polinomio nulo no tiene grado, entonces no vive en el conjunto. Entonces, si no vive en el conjunto, esto no puede ser un espacio vectorial. ¿Sí? Encontrando que una de las 10, por lo menos una de las 10, no funciona, con que una de las 10 no funcione, es suficiente para decir que este conjunto no es un espacio vectorial. Además, fíjate, mira, Profe, ¿cómo dijiste lo de la suma? ¿Qué dijiste de la suma? Lo que último. dijimos que una de las propiedades que tiene que cumplir cualquier conjunto que quiera ser espacio vectorial es que tenga elemento neutro en la suma. El elemento neutro en la suma siempre es el cero, ¿no? El Sí, cero de las matrices, el cero de los números reales, el cero de los polinomios, el cero de las funciones, el cero de los vectores, el cero de acuerdo a qué contexto. En este contexto, el elemento neutro sería el 0x² más 0x más 0.
Pero ¿cuál es el problema? Que esto es el polinomio nulo. Y el Ah, polinomio está nulo bien, no tiene grado. Si no está bien, tiene está grado, bien. no vive acá adentro. Si no vive acá adentro, hay un axioma que no se cumple. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Ahora fíjate, el polinomio P está dentro del conjunto porque es de grado 2, ¿no? Este que acabo de inventar. Y ahora se me antoja inventar este, el polinomio Q. ¿Están de acuerdo que el polinomio Q vive adentro del conjunto? Porque es de grado 2. Sí. Sí. ¿Qué pasa cuando yo sumo P y Q? Te queda un polinomio que no vive dentro del conjunto. Claro, me queda 7x. ¿Este es de grado 2? No, no vive dentro del conjunto. Entonces, la cerradura de la suma tampoco anda. Fallan un montón de axiomas, ¿sí? Fallan un montón de propiedades en este conjunto. Bueno, como fallan un montón de propiedades, eso me da la pauta de que este conjunto no puede ser un espacio vectorial. Ahora, ¿cómo demuestro que este conjunto no es un espacio vectorial? Mostrando una de las 10 que fallan, la que vos quieras. No tenés que mostrar todas las que fallan. Con que muestres una es suficiente. Entonces Y en podemos decir, general, los polinomios de cualquier grado no son espacios no, vectoriales, ¿no? no, le vamos a tener que poner algunos requisitos para que sí lo sean, ¿sí? Ok. Después vamos a ver que jugando un poquito con las características del conjunto, con el requisito para vivir en el barrio, si empezamos a ponernos más puntillosos, más puntuales y a poner requisitos que queremos que cumplan los polinomios, los vamos a poder llevar a que sí sean un espacio vectorial. Así como está definido este conjunto, no es espacio vectorial. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si yo tengo esperanzas de que el conjunto sea un espacio, tengo que verificar que se cumplen las 10 propiedades. Si yo sospecho o al menos detecto que hay una de las 10 que no va a funcionar, la escribo y digo, che, escuchame una cosa. La multiplicación por escalar no anda. ¿Por qué? Y porque si yo quiero multiplicar un polinomio de grado 2 por el escalar cero me da el polinomio nulo. Y el polinomio nulo no es de grado 2. Listo, eso alcanza para decir que este conjunto no puede ser un espacio vectorial. ¿Sí? Podés mostrar, como te dije hace un ratito, que falla una de las 10, no importa cuál. No es necesario que muestres que todas fallan o que hay un montón que fallan. ¿Sí? Con que una sola no se cumpla, ya me alcanza para decir que el conjunto no puede ser espacio vectorial. Bueno, yo acá a título ilustrativo, elegí mostrar que falla la cerradura de la suma, pero no era la única que fallaba, ¿sí? La cerradura de la multiplicación por escalar también fallaba. La existencia de elemento neutro para la suma también fallaba, ¿sí? Bueno, con mostrar que una falla ya puedo confirmar o afirmar que el conjunto formado por los polinomios de grado 2 no constituye un espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Vamos con otro. Bueno, acá también podríamos, lo dejé escrito para que ustedes después puedan tomar apunte y recordar que no solo se demuestra siempre mostrando que la cerradura no anda, pueden mostrar cualquier otra cosa. Fíjate que acá le hice una pequeña modificación al conjunto. Ahora ya no son los polinomios de grado 2, porque ya sabemos que los polinomios de grado 2 no forman un espacio vectorial. ¿Qué trampita hice ahora? Empecé a ponerle más requisitos al conjunto. Al ponerle más requisitos al conjunto, estoy definiendo un conjunto nuevo. ¿Qué requisitos tiene este nuevo conjunto? Los polinomios con coeficientes reales pueden ser de grado menor o igual a 2. Y aparte nombramos al polinomio nulo. Entonces la cosa toma otro color, porque acá adentro puede vivir 2x cuadrado más 5x menos 7, acá adentro puede vivir 4x menos 1, acá adentro puede vivir 7, acá adentro puede vivir 0, ¿sí? Porque son los polinomios de grado 2, de grado más chico que 2, o el polinomio nulo que no tiene grado. Con estos nuevos requisitos, grado menor o igual a 2, junto al polinomio nulo que no tiene grado.
¿Qué me aseguro? Poniendo más requisitos al conjunto. Que sean un espacio vectorial. Me aseguro por lo menos que la suma empiece a funcionar, ¿no? Y que la multiplicación por un escalar también. Claro. Porque la suma de dos polinomios de grado 2 no necesariamente me da un polinomio de grado 2. Pero con estos nuevos requisitos, la suma de dos polinomios de grado 2, ¿qué me puede dar? O un polinomio de grado 2, o un polinomio de grado más chico que 2, o el polinomio nulo. Y todos viven ahí adentro. Con esta nueva reformulación del conjunto, que le puse más requisitos para poder pertenecer al conjunto, me aseguro la cerradura de la suma. Y también me aseguro la cerradura de la multiplicación por un escalar, ¿no? Porque si ahora se me antoja multiplicar por el escalar 0, el resultado es el polinomio nulo y está dentro, está contenido dentro de las características del conjunto. ¿Se dan cuenta? Que hice una pequeña trampita para modificar las condiciones y que empiecen a funcionar las cosas que en el ejercicio anterior no funcionaban. Por lo menos esas dos. Esas dos ahora funcionan. ¿Qué me falta probar? ¿Qué me falta probar ahora? Que se cumplen las otras 8 propiedades, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Mirá cómo puse ahora el polinomio. ¿Ven que no puse ningún requisito para A, B y C? A puede ser 0, B puede ser 0 y C puede ser 0. Pueden ser cualquier número real porque los polinomios o son de grado 2, o son de grado más chico que 2, o son el polinomio nulo. Es un conjunto que tiene más elementos. Uno se imaginaría que es una bolsa que tiene más elementos, ¿no? Porque tiene no solo los de grado 2, tiene los de grado 1, los de grado 0 y el polinomio nulo. ¿Sí? Bien. Ya sabemos cómo se suma y cómo se multiplica con los polinomios, así que acá tienen una explicación detalladita de que la suma de polinomios de grado menor o igual a 2 me va a dar un polinomio de grado menor o igual a 2 o el polinomio nulo. ¿Sí? Fíjate que acá lo demostré en forma general, pero lo podemos decir con palabras porque es algo que ya estudiamos en matemática básica. ¿Eh? La suma de dos polinomios es un nuevo polinomio. Y si los dos polinomios son de grado 2 o más chico que 2, el resultado va a ser un polinomio de grado 2 o más chico que 2. Y si los polinomios son opuestos, el resultado va a ser el polinomio nulo, que también está contemplado en este conjunto. ¿Sí? Bueno, la suma de polinomios ya sabemos que es conmutativa, que es asociativa, ¿sí? Todo polinomio tiene un polinomio opuesto. ¿Cómo se obtiene el opuesto de un polinomio? Cambiándole todos los coeficientes al polinomio por el numerito opuesto. Hay polinomio nulo, vale la distributiva de un número respecto a la suma de polinomios o la suma de dos números respecto a un polinomio, por lo tanto, con estos nuevos requisitos, este conjunto sí es espacio vectorial. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia entre este y el anterior? Sí, sí. Sí, Bueno, escúchame. Si vos de ahora en adelante querés referirte al espacio vectorial de los polinomios, no puedes hablar así a secas, tan sueltito de cuerpo. El espacio vectorial de los polinomios. ¿De qué polinomios? De los de grado menor o igual a 2, junto con el polinomio nulo. Que tengan coeficientes reales, porque también, si el polinomio tiene coeficientes enteros, ¿qué propiedad falla? Si el polinomio tiene coeficientes enteros, ¿qué propiedad falla? Un polinomio con coeficientes enteros. La de multiplicación por un escalar. Claro, si a mí se me antoja que el escalar sea raíz de 2, le tiré el tacho a todos los coeficientes del polinomio de coeficientes enteros, ¿sí? Entonces, para que el conjunto sea espacio vectorial, yo tengo que hablar de el grado 2 o menor que 2 o el polinomio nulo. Y además le tenemos que pedir que los coeficientes sean reales. Todo eso sería el nombre del conjunto. Bueno, en álgebra, para no tener que decir todo eso cada vez que nos vayamos a referir a ese espacio vectorial, usamos esta notación. El nombre P viene del espacio vectorial de los polinomios y un subíndice 2 indica que son los polinomios de grado menor o igual a 2
de grado menor o igual a 2 con coeficientes reales para que anden todas las propiedades, con coeficientes reales. ¿Y a quién tengo que nombrar aparte que no tiene grado? Al Al nulo. nulo, junto con el polinomio nulo. Entonces, si yo quiero referirme a este espacio vectorial y no decir toda esta frase tan larga, digo P sub 2. Por convención, de ahora en adelante, cada vez que veamos P sub 2, sabemos que estamos hablando del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2, junto con el polinomio nulo que tengan coeficientes reales. ¿Sí? De manera análoga, si yo me encuentro con P sub 3, ¿a qué me voy a estar refiriendo? Los A todos los polinomios de grado menor o polinomios. igual a De 3. grado menor o igual a 3, ¿sí? Con coeficientes reales junto con el polinomio nulo. Y esto se puede generalizar a P sub n, ¿no? Los polinomios de grado menor o igual que n, con coeficientes reales, junto con el polinomio nulo. Estos son todos espacios vectoriales, ¿sí? Cumplen con las 10 propiedades, todos. El de grado 2, el de grado 3, el de grado 4 o el de grado n en general. ¿Sí? Ahora, como el nombre del conjunto es tan largo, se lo suele simbolizar de manera más cortita usando P sub y el índice que indica el mayor grado de los polinomios que viven en ese conjunto. Pero tienen que recordar que cuando aparece esta notación es espacio vectorial. Entonces no son los polinomios de grado 2 o los de grado 3 o los de grado n. Son los de grado que indican subíndice, los más chiquitos y el polinomio nulo. Y además todos los coeficientes son reales. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara ahora, che, P sub 4 ¿es un espacio vectorial? Tu respuesta tiene que ser sí, y no necesito demostrarlo. De ahora en adelante, el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 4 con coeficientes reales junto con el polinomio nulo es un espacio vectorial. Listo, no tengo que probar las 10 propiedades porque ya sé que las verifica. Ya estudiamos que se verifican esas propiedades. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos el caso que les dije hoy, ¿no? Me estoy adelantando a las diapos. ¿Qué pasa si el polinomio tiene coeficientes enteros? Falla la cerradura del producto, ¿no? Porque basta que multiplique por un número racional o por un número irracional y ya el polinomio deja de tener coeficientes enteros. Entonces es necesario que el conjunto de los polinomios, para que sea espacio vectorial, no solo contenga los del grado que yo quiero, sino que contenga los de grado más chico, al polinomio nulo que no tiene grado, y además que todos los coeficientes de esos polinomios sean números reales, para que funcionen todas las propiedades. ¿Sí? Es necesario que eso suceda para que el conjunto sea espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, escuchen una cosa. Esta lista que aparece acá, que no la inventé yo, ¿eh? La tienen en la página 5 de la unidad 7. Ese cuadrito de la página 5 de la unidad 7 es un resumen de todos los conjuntos que nosotros conocemos, que ya trabajamos, que son espacios vectoriales. Entonces, de ahora en adelante, cuando a mí me den alguno de estos conjuntos, los voy a aceptar como espacios vectoriales y no los voy a tener que demostrar. No voy a demostrar que se verifican las 10 propiedades, ¿sí? Si yo te digo ahora, escúchame, decime si R7, los vectores de R7 constituyen un espacio vectorial. La respuesta es sí. R7 es un espacio vectorial. Fantástico, no hay que probarlo. Si yo te digo, decime si las matrices de 25 por 4 constituyen un espacio vectorial. La respuesta es sí. El conjunto de matrices de 25 por 4 constituyen un espacio vectorial. Y no lo tengo que demostrar.
¿Sí? ¿Por qué? Porque todos estos conjuntos que yo te estoy tirando como ejemplo están en la lista de los espacios vectoriales con los que vamos a trabajar. Entonces, de ahora en adelante, los vamos a aceptar como espacios vectoriales y no nos vamos a dedicar a verificar las 10 propiedades. Gracias a Dios, porque si no, imagínense que cada ejercicio de espacio vectorial nos llevaría 4 hojas por ejercicio, ¿no? Con un ejercicio solo que tomemos esto en el parcial ya es suficiente. ¿Sí? Los vamos a aceptar como espacios vectoriales y no va a ser necesario demostrarlo. Pero vamos a trabajar con otros conjuntos que no sean estos. Otros conjuntos que tengan otros requisitos. ¿Sí? Y en función de los requisitos que tengan, podrán ser o no espacios vectoriales. Pero esos otros conjuntos con los que vamos a trabajar van a ser subespacios vectoriales. Acá empiezan a aparecer palabras raras y uno dice, ¿de qué me estás hablando? Pero van a ver que un subespacio vectorial va a ser sinónimo de espacio vectorial. ¿Por qué va a ser sinónimo? Fíjense lo que me dice la definición de subespacio vectorial. Tómense 2 segundos para leer esta definición. En primer lugar, me dicen, si vos tenés un espacio vectorial, si vos tenés un espacio vectorial, el espacio vectorial que tenés es alguno de todos esos que están en la lista del cuadrito que te mostré, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué? Yo ahora te voy a definir otro conjunto, pero un conjunto que lo voy a armar adentro del espacio vectorial, ¿sí? Entonces digo, de los vectores de R3 me voy a armar un conjunto que solo figuren los vectores de R3 cuya tercera componente sea 1. ¿Sí? Entonces, acá va a estar el 0, 5, 1, el 2, 3, 1, y en general va a estar el X y 1. Mientras que afuera de ese conjunto, dentro del espacio vectorial, va a estar el X y Z, ¿no? Cualquier otro vector de 3 componentes en donde Z no sea 1 va a vivir en el espacio vectorial B. Ahora, los que tienen Z igual a 1 los meto dentro de la bolsita S. Entonces me armé un subconjunto adentro de un espacio vectorial. ¿Sí? Ahora, si este subconjunto que yo me armé es un espacio vectorial, si S verifica los 10 axiomas, entonces S es un espacio vectorial. A partir de ahora, espacio vectorial para mí va a ser EB. ¿Sí? No lo van a encontrar en un texto, pero bueno, estoy un poco grande y me da fiaca escribir tanto, así que de ahora en adelante a los espacios vectoriales les voy a llamar EB. Ahora, como S es un subconjunto de un espacio vectorial, se dice que S es un subespacio. Bueno, entonces, ¿para qué me definí subespacio? Si decir espacio o espacio o subespacio es lo mismo, bueno, podemos hablar de espacio o podemos hablar de subespacio. ¿Cuál es la diferencia? Que un subespacio está metido adentro de un espacio vectorial. ¿Sí? Esa es la particularidad que tiene el conjunto S. Ahora, si S es un subconjunto de un espacio vectorial, este B, por ser espacio vectorial, ya verifica los 10 axiomas. Entonces, todos los que están en S, algunas propiedades las van a verificar por vivir adentro de B, ¿no? Si todos los vectores de B verifican la asociativa de la suma, ¿qué te hace pensar que los que están adentro de S no la van a verificar? Si también viven en B, ¿no? Si todos los que están en B verifican la conmutativa de la suma, ¿qué te hace pensar que los que están en S no van a verificar la conmutativa de la suma? Si también viven en B. La ventaja, la ventaja de trabajar con subespacios
es que no vamos a necesitar probar las 10 propiedades, porque muchas de esas propiedades, por el solo hecho de vivir dentro de un espacio vectorial, ya las tienen adquiridas por herencia, ¿no? Si yo me armo un conjuntito adentro de un espacio vectorial, algunas propiedades las heredo del conjunto más grande, otras las voy a tener que chequear, ¿sí? Por suerte, vamos a chequear solo 3 de las 10 propiedades, que son las 3 que dependen de los requisitos del conjunto S, son las que pueden generar conflicto o las que pueden determinar si el espacio si el subconjunto es o no es espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer de ahora en adelante para probar si un subconjunto es o no es espacio vectorial? Lo primero que tenemos que chequear es que el elemento neutro del espacio vectorial grande sea el mismo elemento neutro que el del espacio vectorial chiquito. ¿Sí? Porque no lo hemos dicho con tanta puntualidad, pero dijimos que cuando hay neutro en una operación, ese neutro es único, ¿sí? ¿Ustedes conocen algún otro número real que funcione como el neutro de la suma, que no sea el cero? No. No. El neutro de la suma es el cero, acá, la que acá y en cualquier conjunto. Entonces, lo primero que voy a tener que chequear es que el neutro de la suma sea el mismo para el conjunto S. O sea que el elemento neutro caiga dentro del conjunto S. ¿Sí? Porque yo me podría armar un conjunto S y dejar el cero afuera. Si yo dejo afuera el cero, afuera de mi conjunto S, ¿qué axioma no se verifica? Adentro de ese. Y la existencia del neutro, porque no puedo tener otro neutro adentro de ese que no sea el cero. ¿Se entiende? Pero en ese caso, ese no sería un espacio vectorial. Si no tiene el cero, no. Un subespacio, digo. No, si no tiene el cero, no. O sea que si, por ejemplo, te afirman de que ese es un subconjunto, o Sí, sea, es un subespacio de B, es porque sí, cumple sí o sí los 10, las 10 axiomas. sí, sí. Lo que pasa que, fíjate, en el ejemplo que yo te definí recién, ¿quién sería el espacio vectorial B? ¿Cuántas componentes tienen los vectores? 3 O sea que ¿quién sería el espacio vectorial B? serían los vectores R3. de R3. Sí, Bien. ¿Está bien? Bien. sí, ¿Hay vector nulo en R3? sí. ¿Quién es? 0, 0, 0. ¿Y está dentro de ese? No, No. Entonces ya puedo decir, está dentro de R3, ¿no? 0, 0, 0. ¿Sí? Pero no está dentro de ese. Entonces ya puedo decir que ese no puede ser nunca un espacio vectorial, porque por las condiciones con las que lo definí, me encapriché que la tercera componente sea un uno, no hay vector nulo dentro de ese. Si dentro de ese no hay vector nulo, no puede ser un espacio vectorial. pero ese sigue siendo un subconjunto. Es un subconjunto. Ahora, de ahí a que sea espacio vectorial o no, es otra historia. Ah, me estaba confundiendo como subespacio vectorial, no es lo... No, no. Es un subconjunto que puede ser subespacio o no. ¿De qué depende? De tres Ah, condiciones. está bien, Sí, subespacio, que por definición es espacio vectorial en sí mismo. Por ok, eso, cuando hablemos está de bien. O subespacio, de sea que espacio, ese puede ser o subespacio o subconjunto, o las dos a la vez. sí, subconjunto de entrada. Claro, subconjunto de entrada Y y ese puede ser o subconjunto no puede ser o subespacio. no espacio vectorial. Está Puede bien, ser o no espacio vectorial. ¿De qué depende? Depende de tres condiciones, no de las 10. Depende solo de tres. está Porque bien, como ya vive adentro de un espacio vectorial, porque es un subconjunto de un espacio vectorial, ese vive adentro de un espacio vectorial. Entonces hay un montón de privilegios que tienen los elementos que viven en el espacio vectorial que los siguen teniendo los que viven adentro de ese. ¿Sí? claro. Bueno, ¿de qué depende que ese subconjunto sea un espacio vectorial? Solo de tres condiciones. La primera es que adentro de ese subconjunto, ese rancho aparte que vos armaste dentro del espacio vectorial, porque vos decís, yo tengo un espacio vectorial grande, R3, y me meto dentro de R3 y digo, voy a hacer un grupito exclusivo, voy a empezar a poner condiciones y me voy a quedar con algunos elementos del conjunto R3. Vengan todos los que tienen la tercera componente uno y armamos un grupo aparte.
un subconjunto adentro del espacio vectorial R3. Bueno, ese subconjunto, si pretende ser subespacio vectorial, tiene que ser espacio vectorial. Es decir, ese subconjunto Está bien, debe perfecto. cumplir las 10 propiedades. Pero, como ya vive adentro de un espacio vectorial, hay propiedades que las cumple por haber nacido de un espacio vectorial, Está bien. que no las tengo que probar. Solo voy a tener que probar 3. Y la primera que voy a probar es que el neutro de la suma no me haya quedado fuera de ese conjuntito. ¿Sí? O sea que si yo quiero armarme un subespacio, me tengo que asegurar de que el cero venga dentro de ese subconjuntito. Lo primero que me tengo que asegurar. ¿Sí? Si adentro de ese subconjuntito no está el cero, olvídate que sea un subespacio. Perfecto. ¿Sí? Bien, esa es la primera condición que voy a chequear. ¿Eh? Que esté el cero. El teorema que voy a anunciar a continuación es el que me dice tenés que probar 3 cosas. La primera es que el subconjunto esté adentro de un espacio vectorial. Yo no puedo estar en R3 y decir, bueno, ¿sabes qué? Entré al barrio de R3, vengan todas las matrices de 2 por 2, porque no voy a encontrar ninguna matriz de 2 por 2, porque ninguna de las matrices de 2 por 2 vive en R3. ¿Se entiende eso? Si estoy en R3, voy a armar un subconjunto que tenga vectores de R3 con otras características. ¿Sí? Bueno, adentro de ese conjunto que voy a armar, sí o sí, tiene que estar por lo menos el vector nulo. Por lo menos el vector nulo. ¿Sí? Porque no tiene que estar vacío ese conjunto. Y después voy a probar solamente las dos cerraduras. La cerradura de la suma y la cerradura de la multiplicación por un escalar. ¿Sí? ¿Por qué tengo que probar las cerraduras? Porque las condiciones que definen el conjunto S cambiaron. Ya no son las mismas que las del espacio vectorial más grande. Me puse más puntilloso. Empecé a poner más requisitos a la condición para estar adentro del conjunto. Entonces, como hay más requisitos que cumplir, yo me tengo que asegurar que esos requisitos que definen el conjunto S se sigan manteniendo cuando sumo y que esos requisitos que definen el conjunto S se sigan manteniendo cuando multiplico por un escalar. ¿Sí? Parece difícil, pero es más fácil de lo que ustedes se imaginan. Ejemplo 1. ¿Quién sería el espacio vectorial que me dan como la madre del conjunto S? R2. R2. Este ya sabemos que es un espacio vectorial, es un elemento de la listita del cuadrito de la página 5. R2 es un espacio vectorial, ya lo sabemos, no lo tenemos que probar. ¿Quién vive en R2? ¿Todos los vectores de dos componentes viven en R2? 1, 1, 4, 3, 5 menos 8. Bueno, y así podríamos estar toda la tarde poniendo ejemplos. Todos los vectores de dos componentes viven en R2 y R2 es perdón, es un espacio vectorial. Ahora voy a armarme un conjunto S que me pone esta condición. Che, escuchá, de todos los que viven en R2, armemos un grupo aparte y vengan acá adentro todos los vectores de dos componentes que cumplen con esta condición. ¿Alguien me dice un ejemplo de un vector de R2 que viva en S? 1, 1, 2. 2. 1, 2. ¿Están seguros que 1, 2 vive en S? Sí, porque si yo acá pongo un 1 y acá pongo un 2, ¿la cuenta me da 0? Bien, ¿alguien me puede decir otro? 2, 4. 2, 4. 2, 4 está en S, ¿no? Pues si yo pongo un 2 acá y pongo un 4 acá, si acá pongo un 2 y acá pongo un 4, la cuenta me da 0, ¿no? 1, 1 está dentro Cero, de cero. 0, 0. Fantástico. Si pongo un 0 en la X y un 0 en la Y, la cuenta me da 0. 1, 1 vive en S. No. No, porque si pongo un 1 acá me da 2 menos 1, 1, así que el 1, 1 ven que quedó afuera de ese porque no cumple con ese requisito. ¿Sí?
Ahora la pregunta es, ¿ustedes me pueden dar una forma general para no seguir nombrando uno por uno? ¿Forma general de los elementos de ese? Sí, A, 2A. ¿Puede ser? Y no sé, los elementos de la forma A2A, ¿viven en ese? A ver, 2 por, en lugar de X, ¿qué tengo que poner? La primera componente, A, menos la segunda componente, 2A. ¿Me da cero? Sí, Genial. Entonces, cualquier elemento que pretenda vivir en ese tiene que tener la forma de lo que vos quieras, el doble de lo que vos quieras. ¿Estamos de acuerdo? Para no seguir nombrando uno por uno, ¿no? Profe, una consulta. Dígame, Otra forma general puede ser menos A, menos 2A. a ver, menos A, menos 2A. ¿Cómo sé si esta funciona? Y donde dice X tengo que poner menos A, ¿no? 2 por la primera componente, menos, y en lugar de la segunda tengo que poner menos 2A. ¿Esta cuenta me da cero? Sí. 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 Bueno, entonces si no querés llamarle A2A y querés llamarle menos A, menos 2A, también funciona. Uy, que escribí cualquier cosa ahí. Menos 2A, también sí. funciona. Y cualquier múltiplo de cualquiera de esas dos te debería dar, ¿no? Sí, sí. Y mira, ¿me dejan insultarlos un poquito? ¿Los puedo insultar? Ay, qué Sí, malo. A profe. ver, sí, Un poquito Mira, nomás. esta es la condición que define el conjunto. sí, Si un vector está en S, debe verificar que 2x menos y sea igual a cero. Mira, no lo tomes a mal. Si yo te pregunto, ¿qué es esto? ¿Vos qué me decís? ¿Una recta? Una recta. muchas cosas. En R2 es una recta, ¿sí? Y si yo te pongo esto, ¿qué es ahora? Un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Geométricamente representa una recta en R2. Si le pongo la llavecita, ¿lo puedo mirar como un sistema de ecuaciones lineales? Un sistema de ecuaciones que tiene ¿cuántas ecuaciones? Una, ¿Y cuántas incógnitas? dos, Dos. Todo sistema que tenga más incógnitas que ecuaciones, ¿cuántas soluciones tiene? una. Infinitas. Infinitas. Ah, Infinitas, perdón. Infinitas dije. infinitas, ¿no? Como tengo una ecuación y dos incógnitas, ¿van a depender las infinitas de un solo parámetro? Bueno, despejo una incógnita de acá, la que vos quieras. Yo elijo despejar a la i. Si yo despejo la i y dejo la i en función de la x sería el parámetro. ¿Están de acuerdo? Sí, Y sí. son Sí, sí. vectores de R2 las soluciones, ¿no? Son vectores de dos componentes. La primera es libre, pero la segunda es, Dos veces la primera. ¿ves? Bueno, yo le llamé X, le podríamos haber llamado A, menos A, como vos quieras. Y si hubiese despejado la Y en lugar de la X, perdón, si hubiese despejado la X en lugar de la Y, ¿cuál sería el conjunto solución? La X vale un medio de Y y la Y lo que vos quieras. Así que si hubiese elegido escribirlos de esta manera, también estaba bien. ¿Se entiende? O Sí. sea, que la primera componente sea A y la segunda sea el doble de A,
Es porque sale de resolver esta ecuación, ¿no? Si yo resuelvo esta ecuación y despejo una variable en función de la otra, ya tengo la forma de los vectores que cumplen con ese requisito. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Bueno, ya me armé la bolsita, el subconjunto, perdón, no hablemos de bolsita. Ya me armé el subconjunto. ¿Qué tengo que chequear para decir que ese subconjunto es un subespacio de R2? ¿Qué tengo que chequear? ¿Qué tres cosas tengo que chequear? Que contenga el elemento neutro de la suma, ¿Que quién es el elemento neutro de la suma en R2? el 0,0. Bien, pregunta. ¿0,0 vive en ese? Sí, ¿Por qué? porque 2 por 0 menos 0 es 0. Bien, porque 2 por 0 menos 0 es 0, o sea, verifica la condición para vivir en ese. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cuál es la otra que tengo que probar? La cerradura de la suma, ¿no? Si yo agarro un vector que está en S y agarro otro vector que está en S, ¿qué tiene que pasar con la suma? Y tiene que quedar ahí adentro, ¿no? Cálculos auxiliares. Agarremos un vector que está en S. 1, 2, vive en S, ¿no? Agarremos otro vector que está en S. 2, 4 está en S. ¿Están de acuerdo? La suma que me da. 3,6. ¿Y está en S? Sí. Sí, ¿por qué está en S? Porque si acá pongo un 3 y acá pongo un 6, ¿me da 0 la cuenta? Sí, y además O porque la tiene, segunda es el doble de la primera, como quieras, ¿no? Porque la segunda componente es el doble de la primera, como vos quieras le podés decir. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos vectores viven adentro de ese? Infinitos. Infinitos. ¿Cuántos agarré yo acá? 2. Y que la cuenta funcione para estos dos, ¿me da garantía de que funcione para todos? No. Entonces tengo que demostrarlo en forma general, ¿sí? No voy a agarrar uno, 2 y 2, 4. Voy a agarrar un vector U, llamémosle A, 2A. Este ya sé que vive en ese. Y agarremos un vector B, pongámosle otro nombre. ¿Te parece B, 2B? Sí, ¿Así me aseguro que viva en ese? sí. Bueno, hagamos la suma. Total, ya sabemos cómo se suman los vectores en R2. ¿Qué voy a sumar? A2A con B2B. ¿Qué me da esta suma? AB, ¿Cómo se suman los vectores? perdón, A más B, Bien, 2A más 2B. bien. La pregunta es, ¿tengo garantías de que esta cuenta está en S? Sí, ¿Por qué? porque la segunda componente es el doble que la primera. Ah, entonces tendría que escribirlo así, ¿no? Para que se vea mejor. saca factor común. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Que la segunda componente es el doble de la primera. Está en S porque la segunda componente es el doble de la primera. ¿De qué otra manera podría haber justificado que este vector está en S? Reemplazando en la ecuación. Claro, en lugar de X pongo A más B, en lugar de Y pongo 2A más 2B y muestro que toda esta cuenta da cero, ¿no? Esa sería otra forma de mostrar de por qué está en S, la suma. ¿Sí? Porque verifica la condición. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué nos falta? El producto por un escalar. El producto por un escalar. Bueno, agarremos un vector de S y multipliquémoslo por un escalar, a ver qué pasa. Yo tomo un escalar real. Acuérdense que los escalares son reales, ¿sí? Y tomo un vector
Podemos usar este que definimos A2A, que ya sabemos que está en S. ¿Cómo se hace la cuenta? C por el vector, o sea, un escalar por un vector. ¿Qué le hace el escalar al vector? Multiplica cada componente por el escalar. Bien, entonces C por A es C por A, o A por C, como vos quieras. Y C por 2A es C por 2A. Lo voy a escribir distinto, a ver si ustedes están de acuerdo. Esto lo puedo escribir como AC porque es conmutativo el producto. Y esto lo puedo escribir como 2AC. Sí, ¿Para qué lo escribí así? para darte cuenta que el 2 está multiplicando. Exacto, para decir que la segunda componente es el doble de la primera, que es la condición para vivir en S, ¿no? Y si no, en el porque, otra forma, es decir, porque, y ahí pongo AC en lugar de X, menos, y en lugar de Y pongo 2AC, y veo que efectivamente da cero. ¿Sí? Entonces, este subconjunto S que está metido adentro del espacio vectorial R2, ¿es un subespacio de R2? Sí. ¿Por qué? Porque tiene el vector nulo, porque es cerrado para la suma y porque es cerrado para la multiplicación por un escalar. Entonces podemos decir que S, respuesta, S es un subespacio de R2. Ahora, ¿está mal decir que S también es un espacio vectorial? No, No, porque es la definición de subespacio. ¿Sí? Es un subespacio del espacio vectorial R2, pero también es un espacio vectorial en sí mismo. Y ustedes me van a decir, pará, ¿por qué es un espacio vectorial? Si chequeamos 3 de las 10, porque las otras 7 las hereda por haber nacido dentro de un espacio vectorial. Las otras 7 no hace falta probarlas, las heredó por culpa del espacio vectorial. ¿Sí? Bueno, hay más ejemplos en las diapos, ¿sí? Acá yo ya lo había traído tipeado todo esto con los dibujitos, los elementos y demás. Estamos en horario, así que dejamos hasta acá. Para la clase que viene vamos a tratar de avanzar un poquitito más. Esto lo tienen todo demostrado acá en la diapositiva, ¿eh? La cerradura, la multiplicación por un escalar, todito demostrado y la conclusión, ¿sí? Y hay una interpretación geométrica que, bueno, la tienen a título informativo, no suma demasiado, ¿está bien? Pero este subconjunto que nosotros armamos, que se llamaba S, estaba formado, como me habían dicho, por todos los puntos que viven en la recta, ¿eh? Porque cuando yo les pregunté qué era esa condición, algunos me dijeron una recta en R2. Bueno, todos los puntos de esa recta forman un subconjunto que es un subespacio de R2. Yo les voy a subir estas diapos. Hay otro ejemplo que está hecho paso a paso con matrices. Lo que les voy a proponer que para la clase que viene, por favor, hagan, si no, vamos a hacer agua, es... Está la definición de espacio vectorial en la página 1, en la página 2, las 10 propiedades. Hay dos ejemplos, tres ejemplos de espacios vectoriales. Un par de propiedades de los espacios, algunos ejemplos más de conjuntos que no son espacios vectoriales, la listita de los espacios vectoriales. En la página 6 está la definición y les voy a pedir que lean con detenimiento el ejemplo 6. El ejemplo 7, el ejemplo 8 y el ejemplo 9, que arrancan en la página 7 y terminan en la página 10. Si quieren pueden leernos el ejemplo hasta el 14, que hay conjuntos que no son espacios vectoriales, ¿sí? Lean detenidamente esos ejemplos y una vez que entendieron cada uno de esos ejemplos, se van a ir a la práctica 7 y van a hacer el ejercicio 1.
todo el ejercicio 1, ¿sí? Para el miércoles necesito que que apoyen el culito en la silla y lean todos los ejemplos que hay hasta la página 10 de la unidad 7. Están explicados paso a paso, con distintos conjuntos, con distintos requisitos, con distintas definiciones. Están mostrados los que sí son y los que no son, al detalle. Y una vez que ustedes leyeron y comprendieron eso, se van a poner a hacer los ejercicios de la práctica 7, el ejercicio 1, ¿sí? El viernes arrancamos desde acá. El viernes arrancamos tratando de mostrar si un subconjunto de un espacio vectorial es o no es un subespacio. Eso lo tengo que tener recontra claro de acá al viernes, ¿sí? El viernes lo que vamos a hacer es demostrar así al detalle, como está demostrado en el ejemplo. Vamos a hacer algunos ejercicios de la práctica 7 del ejercicio 1, los que ustedes hayan intentado hacer y les hayan generado dificultad, y vamos a seguir agregando teoría, porque recién les estamos presentando el concepto. A partir de la clase que viene vamos a empezar a ver, che, ¿cómo hago para fabricarme un espacio vectorial? Y después vamos a agregar más cositas de los espacios vectoriales. Pero necesitamos que se sienten a leer, ¿sí? Esto no es fácil de tragar, entonces lleva tiempo. Los ejemplos están recontra detallados, y hay conjuntos de todos los colores. No nos quedamos en un solo espacio vectorial, pasamos por casi todos, por todos, creo que pasamos, menos por las funciones, pasamos por todos. Así que necesitamos que hagan un esfuercito de acá el viernes, lean hasta la página 10 y hagan el ejercicio 1. No van a aprender a resolver ejercicios de espacios vectoriales si no lo intentan. ¿Contamos con eso? Lo vamos a intentar, Qué profe. Vamos, silencio. vamos. Sí, se hizo un silencio, decir que Juan Segundo ahí tiró una Saló, positiva. saló. Vamos a intentarlo. Gracias, Tomás. Bueno, tienen tarea para hacer, ¿sí? Nos vemos el viernes, misma hora, mismo link. Yo mandé la noticia por si algunos de Luján, la universidad el viernes va a estar cerrada porque en Luján es feriado local. Pero nosotros somos comisión virtual, no necesitamos de la universidad, así que vamos a tener clases normalmente. Listo, ¿Está? profe. Bueno, Hasta el nos viernes, vemos Muchas el profe. viernes. gracias. Nos Adiós. vemos. Chau, Chau, chau. chau. Nos